Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la última venta que se dio en River, la última transferencia importante, y también vamos a estar hablando de su reemplazo inmediato. Como ya todos seguramente han oído escuchar durante el transcurso de esta semana, Ezequiel Barcos se irá a jugar al Spartak de Moscú de Rusia, a menos que haya algún inconveniente de último momento. Esto va a suceder. Yo estoy grabando este video en el transcurso de la semana, es decir, si bien es cierto que el futbolista todavía no ha firmado su vínculo con el equipo europeo, prácticamente hay un acuerdo total como para que se convierta en nuevo futbolista del conjunto de Rusia. A su vez también, en el momento en el cual desde River se enteraron que las posibilidades de que Barcos se vayan, se pusieron a negociar de manera intensiva por Gianluca Prestiani, futbolista del Benfica que en su momento acá en el fútbol argentino vistió la camiseta de Vélez Sarsfield. Está claro que el paso de Barco por River podría haber sido mucho mejor, pero también para gran parte de los simpatizantes del club de Núñez se va un jugador cuyas características no se repiten mucho entre el resto de los jugadores del actual plantel millonario. Por eso mismo hay que buscar un reemplazo inmediato y Prestiani parecería ser el indicado, por lo menos según los miembros de la Secretaría Técnica del más grande. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de la salida de Barco, después vamos a meternos en lo que va a ser la adquisición de Prestiani y después vamos a juntar un poco los dos futbolistas como para hacer una comparación entre si River está haciendo bien en vender a Barco para reemplazarlo por Prestiani. Por lo pronto, en lo que respecta a la salida de Ezequiel Barco, es un futbolista que durante estos últimos 2 años y medio en general ha tenido un rendimiento bastante irregular. Tuvo esos instantes de buen fútbol porque es un jugador al cual no se le pueden negar las virtudes que tiene dentro del campo de juego. Es un futbolista que en el 1 a 1 contra los defensores rivales generalmente gana. Es un jugador que tiene esa predisposición para retroceder, para ayudar a marcar, y también es un futbolista que suele juntarse con el resto de sus compañeros para formar parte del circuito ofensivo del equipo. Ahora, si nos guiamos por los números de Barco, y quizás ha sido menos productivo de lo que debería haberlo sido. Es un jugador que cuando está de cara al arco rival suele hacer una de más, suele el pase final no darlo de la manera correcta, y por eso mismo quizás River no se estaría desprendiendo de una pieza fundamental. De hecho, terminó siendo suplente en el equipo de Martín de Michelis. Eso no significa igual que su venta sea correcta en torno a lo futbolístico. Está claro que si Barco se va y su reemplazante no termina rindiendo, y estaremos hablando de que se dejó ir a un jugador más que interesante en el medio de la Copa Libertadores. No hay que dejar de lado eso. A mí me parece un poco apresurada la manera en la cual River anuncia la venta de Barco, no por el hecho de que sea un futbolista que a mí me encante ni que me vuelva loco, pero teniendo en cuenta que nos falta mucho para los partidos ante Talleres y que el mercado de pases de Europa cierra después de que River juegue esa instancia frente al elenco cordobés, porque River estará jugando el 14 y 21 de agosto los octavos de final y el mercado europeo finaliza el 31 del octavo mes del año, y uno puede sinceramente pensar, ¿por qué no se espera a jugar esa instancia de la Copa y después, dependiendo de lo que suceda, ahí en definitiva decidí si vender o no al futbolista? Obviamente, en gran parte lo que hace que la dirigencia acepte la oferta es, primero, que el futbolista tiene voluntad en algún momento de jugar en el fútbol europeo. No sé si precisamente en este país en cuestión, porque hoy por hoy no es lo mejor jugar en Rusia, futbolísticamente hablando. Y segundo, por el dinero que va a ingresar. No es normal que por un jugador que no ha rendido en su plenitud te ofrezcan 16 millones de euros. River en su totalidad gastó 11 millones alrededor en la compra de Barco y ni siquiera lo ha terminado de pagar, porque las últimas cuotas tenía que abonarlas a mediados de este año, a mediados del año que viene y a mediados del 2026. Ahí va a terminar a pagar definitivamente a este futbolista, a quien incorporó a principios del 2022 proveniente del Atlanta United de los Estados Unidos. Entre las ganas del jugador de tener una experiencia europea y estos 16 millones, y obviamente era medio complicado decirle que no a este ofrecimiento. Creo que el momento no es quizá el mejor. Barco comenzó a hacer la pretemporada con River, pero sabe perfectamente que su destino estará en el fútbol ruso en el corto plazo.
Esperemos sinceramente igual que le vaya bien. Es un jugador que no ha dejado mucho en River, es una realidad, no se va como un futbolista indispensable, pero claro está, cuando llegó todos nos ilusionamos porque es un jugador más que interesante y ha tenido sus momentos donde lo hemos podido disfrutar. Repasando un poco más en detalle lo que fueron las 2 temporadas y media de Barco con la camiseta de River, durante el 2022, que fue su primer año con Marcelo Gallardo, tuvo algunos partidos importantes destacados, pero después en general no estuvo a la altura de las circunstancias puntualmente en ese año. En parte porque es un jugador que necesitó un proceso de adaptación más que importante luego de regresar de los Estados Unidos. Se fue independiente en su momento y directamente partió hacia la MLS y después le tocó regresar a la Argentina. Durante ese 2022 jugó más que nada como extremo por el costado izquierdo, demasiado pegado a la raya, y eso provocó que no pudiera ejercer todas sus virtudes. Aquel partido con Colo-Colo de Chile, donde metió un golazo en la puerta del área que provocó la victoria del más grande frente al equipo chileno, el encuentro ante Racing en el Monumental que terminó igualado 2-2 con un golazo de Barco desde afuera del área, quizás fueron sus mejores momentos en ese primer año de la mano de Marcelo Gallardo. Después le llegó la hora de estar bajo el mandato de Martín de Michelis como entrenador, y en ese primer semestre del 2023 fue donde sin lugar a dudas se vio la mejor versión de Barco, ya no jugando tan pegado a la raya, sino siendo un futbolista más interno, más por el centro del terreno de juego. Tuvo muchísimos partidos destacados en la primera mitad del año. Creo yo, o por lo menos a mi parecer, que el duelo ante Fluminense en el Monumental, donde convirtió el segundo gol de penal, como el plus, como ese punto más alto donde verdaderamente se vio a un Barco excepcional. Después su semestre terminó siendo más positivo que negativo, marcándole un gol a Estudiantes de La Plata el día de la consagración de la Liga Profesional y teniendo en general, como dije, mejores rendimientos de los que había tenido sin lugar a dudas durante todo el 2022. Aún así siempre ha tenido un déficit importante que tiene que ver con la aportación de cara a los goles directamente. Es un jugador que por donde se mueve dentro del campo de juego y por lo cerca que juega del arco rival, sin lugar a dudas debería haber convertido más goles. No como un promedio de delantero, porque obviamente nunca jugó de atacante en sí, pero sí como un mediocampista con llegada, con gol y con bastantes más oportunidades, sobre todo para convertir. Es un futbolista que no remataba al arco en algunas circunstancias y eso provocaba que el hincha de River no le tuviera del todo confianza, porque sinceramente era un jugador que daba para más. Creo que eso es lo que termina molestando al simpatizante del más grande en todo lo que torna al paso de Barco con la camiseta de River, que es un jugador tan bueno, o por lo menos bueno para lo que es el fútbol argentino. Después, si nos metemos en Europa, no sabemos si Barco rendiría o no. Ahora veremos qué es lo que sucede en el Spartak de Moscú, más allá de que va a tener muchas restricciones a la hora de jugar en el conjunto ruso, pero por lo menos en River era un futbolista con tantas condiciones que debió haber demostrado más. Se sabía que Barco pudo haber mostrado un mejor rendimiento. Después, en la segunda mitad del 2023, su nivel decayó, aunque más que nada también por lo que hacían sus compañeros y porque De Michelis nunca volvió a encontrar el equipo en la segunda parte del año, y en este 2024 su nivel no fue bueno. Tampoco se puede decir que fue malo, pero perdió su lugar en el 11, en parte de manera justificada, porque Etcheverry, sin ser un jugador con niveles tampoco espectaculares, terminó teniendo mejores partidos que él. Barco, de hecho, las mejores sensaciones que nos dejó en estos últimos 6 meses fueron algunos encuentros ingresando desde el segundo tiempo y únicamente en el Estadio Monumental. Y vamos ahora a hablar de su hipotético reemplazante. Y digo hipotético porque yo no creo que Prestiani y Barco sean exactamente iguales. Después más adelante en este mismo video voy a hacer una comparación de ambos, pero por lo pronto River, en cuanto se enteró que la salida de Barco era casi un hecho, porque los 16 millones de euros del Spartak de Moscú iban a venir en un solo pago, y eso es lo que también entusiasmó a la dirigencia para aceptar la transferencia, ahora Prestiani apareció en la mira de la Secretaría Técnica para hacer incorporación de River. Por lo pronto lo que hay que decir es que Gianluca Prestiani es un jugador muy pero muy joven. De hecho tiene tan solo 18 años. Para que se hagan una idea, es más joven que el Diablito Etcheverry, porque el Diablito nació el 1 de enero del 2006
Y Gianluca Prestiani nació 30 días después, el 31 de enero del 2006. A principios del año que viene estará cumpliendo recién 19 años. Aún así es un jugador que acá en Argentina pudo demostrar una muy buena versión en Vélez, aunque en el último tiempo ha estado en el Benfica de Portugal y no teniendo la continuidad deseada. Está claro que cuando un jugador de tan solo 17 años, porque esa era la edad que tenía Prestiani cuando partió hacia el fútbol europeo, cuando un jugador se va siendo tan pero tan joven, y es muy difícil que tenga continuidad de manera inmediata en un equipo tan importante como el Benfica, que si bien es cierto juega una liga bastante menor si la comparamos con las otras grandes competiciones de los distintos países de Europa, porque la liga portuguesa no es de las más importantes, pero aún así no deja de ser el Benfica, un equipo que normalmente juega competiciones internacionales y que año tras año lucha por ser el mejor equipo de su país. En su momento, a mediados del 2023, ya se había arreglado prácticamente la transferencia de Prestiani al Benfica y a principios de este 2024 se terminó confirmando que a cambio de 9 millones de euros iba a ser transferido al conjunto de Portugal. Firmó contrato hasta el 30 de junio del 2029, un vínculo muy pero muy extenso, por lo que River en este momento solo tiene la posibilidad de traerlo a préstamo. Después, es verdad que River no incorpora jugadores cedidos si no vienen con una opción de compra que sea lo suficientemente óptima como para que el más grande pudiera después incorporarlo de manera definitiva. Algo parecido a lo que sucedió con Barco. El millonario decidió en primer paso hacerse cargo del sueldo de Barco, proveniente del Atlanta United, y de esa manera se estaría pagando la cesión por 2 años, esos eran alrededor de 4 millones de dólares, y después a finales del año pasado se decidió hacer uso de la opción de compra de 7 millones, y de esa manera River terminó incorporando a Barco por los 11 millones de dólares que conté anteriormente, y ahora los 16 millones de euros que entrarían por su venta haría que River tuviera por lo menos un saldo económico positivo en lo que respecta a la compra y venta del exjugador de Independiente. En el caso de Prestiani, suponiendo que el Benfica pretende recuperar parte de la inversión que hizo en su momento, uno cree que la opción de compra no bajaría de los 9 millones de euros. Aún así, es determinante saber por cuánto tiempo lo prestaría el elenco de Portugal a River. Por lo pronto, siempre lo lógico, y teniendo en cuenta que la temporada europea va a destiempo en relación a la temporada que se hace acá en Sudamérica y en el fútbol argentino, lo lógico es que fuera hasta el 30 de junio del año que viene, pero teniendo en cuenta, como dije, que las temporadas en Argentina terminan en diciembre, podrían llegar a ser 18 meses. Eso se está terminando de solucionar, pero Prestiani debería ser refuerzo de River en este mercado. Si bien es cierto que en el Benfica de Portugal prácticamente no ha jugado, porque únicamente en la primera división del conjunto portugués disputó un partido, después disputó 6 en la segunda división de Portugal mientras jugaba para el Benfica B. Recordemos que en Europa muchas de las reservas de lo que serían acá en el fútbol argentino juegan en las segundas divisiones de sus respectivos países. Ahí sí, Gianluca Prestiani tuvo un rendimiento bastante sostenido, jugando 6 partidos, marcando un gol y dando una asistencia, pero aún así no ha tenido el lugar que por lo menos él pretendía en primera instancia. Sin embargo, en su momento, cuando vestía la camiseta de Vélez Sarsfield, sí había tenido continuidad y con 17 años había sido un jugador que había aparecido en primera división de manera más que destacada. Con la camiseta de Vélez en su momento llegó a disputar más de 30 partidos, convirtiendo por ejemplo 2 goles en la liga profesional y 1 en la Copa Argentina, y siendo un futbolista más que interesante. Inclusive también jugó en la selección argentina sub-17 con tan solo 16 años, 9 partidos marcando 3 goles. Un jugador más que interesante y con unas virtudes y cualidades también muy pero muy productivas en lo que respecta al juego ofensivo de cualquier equipo. Uno, como dije antes, entiende que el Benfica no lo haya utilizado por la edad que tiene el jugador. Por eso mismo, los casos, si nos guiamos por otros jugadores que llegarán a Europa muy joven, siempre esperan a que cumplan 18 como para emigrar hacia allí. Ya sucedió con Endrick y el Real Madrid, sucederá con otros jugadores en las siguientes temporadas, mismo podría pasar en River con el caso de Franco Mastantuono. En el caso de Prestiani, en Vélez había logrado tener el rendimiento que todo el mundo esperaba, y de hecho en su momento River también había analizado la posibilidad de comprarlo directamente del equipo de Liniers, pero está claro que no iba a
haber ningún tipo de posibilidad. Desde el lado del Fortín no tenían ninguna intención de transferir al jugador al fútbol argentino, sabiendo que las ofertas de Europa no iban a tardar en llegar. Está claro que lo que vino proveniente del Benfica terminó siendo mejor de lo que pensaban, porque por ese entonces, teniendo en cuenta que Prestiani es un jugador ofensivo pero sin tanto gol, pensaban en vender al jugador en alrededor de entre 6 y 7 millones de euros y terminaron vendiéndolo en 9, una cifra muy pero muy importante de la cual hoy Vélez puede sentirse orgulloso, porque seguramente todos queremos siempre disfrutar a las jóvenes promesas del fútbol argentino. Es más, haciendo otra comparación con River, el más grande solamente disfrutó al Diablito Echeverri una temporada, este 2024, y ni siquiera es que lo está pudiendo disfrutar mucho, porque a principios de año se perdió gran parte del inicio del torneo por estar con el preolímpico en Venezuela, y ahora se va a perder parte de la reanudación por estar con la sub-23 en los Juegos Olímpicos de París, que también es un orgullo que un futbolista surgido de las inferiores de tu club represente al país. Pero Echeverri planeaba jugar todo este 2024 en River y la realidad es que si bien ha disputado partidos, no es que está en su totalidad en el millonario, también ha estado ausente en varios encuentros. Por el lado de Vélez y Prestiani, seguramente desde el elenco de Liniers quisieron en su momento tener al jugador por más tiempo, pero la realidad es que 9 millones de euros para ese entonces eran imposibles de rechazar. Un jugador que con tan solo 17 años había disputado 30 partidos en primera división, había que dejarlo ir, sumado a que también, al ser el Benfica de Portugal, el equipo que lo vino a buscar, no había manera de rechazar esa propuesta en cuestión. Y si hacemos una comparación en relación a Barco y Prestiani, está claro que el exjugador de Vélez no podría venir y reemplazar directamente al exjugador de Independiente. No porque no tenga las cualidades y virtudes para hacerlo, pero hay que tener en cuenta que Barco era un jugador que, si bien terminó siendo suplente, en gran parte de estos últimos 2 años y medio fue titular. Y uno no se imagina a Prestiani llegando y siendo titular en el primer duelo contra Talleres por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Eso no significa que pueda ser un gran suplente y un futbolista que aporte mucho, teniendo cualidades que pocos jugadores del plantel de River tienen. Porque al irse Barco, los únicos futbolistas que quedan en la plantilla, por lo menos a mi parecer, que tienen un buen 1 contra 1 contra los futbolistas rivales, son los juveniles del club, es decir, Echeverri y Mastantuono. Algo de Colidio, pero es un jugador que aparece y desaparece dentro de un mismo partido, haciendo referencia a esta virtud de tener que sobrepasar a los defensores rivales. Prestiani esa calidad la tiene, o por lo menos la sensación de que puede hacerlo en River. Ahora, hacerlo al mejor nivel de lo que lo pudo haber hecho Barco, y me parecería un tanto complicado, y teniendo en cuenta que la venta de Barco dejó 16 millones de euros, yo no sé si iría a buscar un jugador para traer a préstamo. Por lo menos en primera instancia, me parece que ese dinero tendría que ser bien invertido en un futbolista que venga, se ponga la camiseta y uno diga, ya en el primer partido contra Talleres este jugador tiene que ser sí o sí titular. Es cierto que además de Prestiani podría además venir ese futbolista, porque en definitiva si por el jugador del Benfica no se gasta dinero porque es una cesión o a lo mejor un pequeño cargo por el préstamo, podrías utilizar gran parte del monto ingresado en la transferencia de Barco en contratar a un jugador de esas características. Pero todavía no se ha mencionado y por lo pronto River tiene que, no voy a decir empezar a moverse en el mercado de pases porque está claro que en algunas situaciones sí se han movido y de manera correcta, pero parece que todavía faltan algunos detalles para que podamos decir que este equipo verdaderamente es el máximo candidato a ganar la Copa Libertadores. Y me parece que por el cuadro que le tocó a River, debería poder ser el máximo favorito a ganar la Copa. La realidad es que el partido contra Talleres era muy pero muy duro, pero me parece que River debería estar un paso arriba del equipo cordobés, no futbolísticamente hablando, porque han sido muy parejos en el transcurso del primer semestre. Inclusive Talleres va primero en la liga profesional antes de la reanudación, mientras que River se encuentra a 4 unidades de la cima. Pero aún así hay cualidades que tiene River que Talleres no tiene, y me parece que con refuerzos de jerarquía esto podría inclusive estirarse un poco más. Prestiani podría venir, está claro que es un jugador que podría darle mucho al equipo de Núñez, tal como cuando en su momento se trajo a Barco, sabiendo que podía llegar a darle mucho. Quizás no terminaron siendo los mejores 2 años y medio, pero es un jugador que verdaderamente cuando llegó como refuerzo, nadie se opuso a su llegada porque todos sabíamos que Barco era un futbolista con una calidad y con unas virtudes muy positivas dentro del terreno de juego. En el caso de Prestiani podríamos decir lo mismo, aunque con la salvedad de que es bastante más joven.
tiene 18 años. Barco, cuando se convirtió en incorporación de River, llegó con 24 y con bastantes más partidos encima, sumado a una consagración con Independiente en la Copa Sudamericana. Aún así, Prestiani no deja de ser un jugador muy talentoso que, si viene, podría ayudar, sobre todo como un revulsivo desde el banco de suplentes. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Barco seguirá a jugar al Spartak de Moscú de Rusia a cambio de 16 millones de euros, recordando que llegó a River en enero del 2022 a cambio de una cifra cercana, primero de 4 millones por el préstamo de 2 años y después 7 millones más, haciendo 11 millones en total cuando se hizo uso de la opción de compra, por lo que a River le quedaría un saldo positivo de entre 5 y 6 millones de dólares a la hora de recibir el dinero que ahora entraría por la venta del futbolista al fútbol europeo. El reemplazante que sonó en primera instancia para ocupar el lugar de Barco es Gianluca Prestiani, un joven jugador de 18 años que acá hizo las divisiones inferiores y debutó en primera jugando 30 partidos con la camiseta de Vélez, y en enero de este 2024 se terminó de confirmar su partida al Benfica de Portugal a cambio de 9 millones de la moneda europea. Ahora River está tratando, si es que ya no lo hizo, de cerrar su llegada a cambio de un préstamo de 12 o 18 meses con una opción de compra lo suficientemente accesible como para que River pudiera comprarlo en el 2025 de manera definitiva. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.